Conversamos con el politólogo Jorge Luis Vallejo sobre la coyuntura de nuestro país, y es que en vista de lo movido que ha estado nuestra escena política en los últimos meses, siempre es bueno tener una opinión ilustrada acerca de lo que está pasando en nuestro país. Comencemos por la supuesta alianza que habría entre Martín Vizcarra y la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. La percepción, y justamente tenemos ya la última encuesta de GFK, ¿no? En la mayoría de peruanos, es que hay para comenzar, por lo pronto, una tregua de parte de la bancada de Fuerza Popular de cara al gobierno que ha asumido el señor Vizcarra, ¿no? Ahora, mucho de esta tregua también puede, más que tal vez implicar una alianza, puede radicar en el hecho de que la misma bancada está reordenando sus fuerzas, ¿no? Luego de la deserción, de la salida de un grupo de los congresistas que integraban dicha bancada, ¿no? Parece que también ha habido, es cierto, un desgaste en estos idas y vueltas de las vacancias que sufrió, el último intento de vacancia que sufrió Pedro Pablo Kuczynski hasta la renuncia, ¿no? Un desgaste de las distintas bancadas y sobre todo la de Fuerza Popular también, con la salida de los integrantes, más la percepción en la población, ¿no?, de un obstruccionismo, ¿no? Pues ahora está en un periodo de tregua, ¿no?, más allá de una alianza. Luego de tantos escándalos de los congresistas que ahora mienten en sus hojas de vida, preguntamos qué percepción debe tener de ellos la población peruana. Bueno, la imagen del Congreso siempre, y lamentablemente de cada 5 años, en 5 años no sabemos cuál será el peor Congreso, ¿no? La población siempre está con ello en la cabeza, creo yo, en su percepción generalizada sobre un malestar sobre el Congreso. Es lamentable lo que ocurrió, por ejemplo, con la Comisión de Ética, ¿no?, que debería ser el punto clave, neurálgico, de la revisión o la sanción hacia los congresistas en las omisiones que puedan cometer. Y lo que la mayoría de bancadas ha terminado reconociendo, ¿no?, que ellos han faltado o les ha fallado la visión, el tacto al momento de seleccionar a los candidatos al Congreso, lo cual nos lleva, exacto, ¿no?, las propias fichas y todas las mentiras que vemos en las fichas, lo cual lleva a otra pregunta, ¿no? Si no pueden seleccionar bien a 130 personas, si llegasen a ser gobierno algunos de estos partidos, ¿no?, que bien es cierto también como partidos pues tienen muchas falencias, muchas debilidades en nuestro sistema de partidos, pero en el Perú, pues cómo llegarían a completar la planilla de funcionarios que necesita todo el país, ¿no? Si vemos que en 130 se les están colando tantos cuadros, pues que dejan tanto que desear, ¿no? ¿Cómo sería para llenar planillas de ministerios, puestos de confianza y demás, ¿no? Hace poco el INEI publicó cifras desalentadoras en torno a la pobreza que nos recuerdan que aún hay mucha tarea pendiente en este tema. Tenemos, según los indicadores, que la pobreza en el Perú pasa al 21.7%, ¿no? Aumentando un punto a nivel nacional. Habría, eso sí, y esto ha llevado pues a toda una confrontación también entre los distintos actores políticos, diciendo que en sus gobiernos la pobreza iba reduciendo y que en los últimos gobiernos las cosas se han hecho mal y por eso se ha incrementado este 1 punto porcentual. Lo cierto es que si hace el desglose departamental, tenemos la disminución, por ejemplo, notoria en Huancavelica, ¿no?, del índice de la cifra de pobreza, pero un aumento en algunas otras, ¿no?, como es el caso de Cusco o el caso mismo de Lambayeque, ¿no? Sí, ha aumentado, no se habla de unos 70.000 lambayecanos que habrían pasado a pobreza y pobreza extrema, ¿no? Entonces, yo creo que ahí la tarea sigue siendo bien revisar adecuadamente la ficha de la ENAO, ¿no?, la Encuesta Nacional de Hogares, y observar que siempre la comparación entre el avance o disminución de la pobreza se haga con las mismas fórmulas, ¿no? A veces también los gobiernos, por utilizar y decir el mío combatió mejor la pobreza, el tuyo no lo está haciendo bien, se hacen mediciones distintas o se toman distintos indicadores. Creo que habría que ver, por eso llegar al detalle técnico de uniformizar los criterios de medición de la pobreza, porque hay distintas fórmulas, ¿no? Ver cuál es el trabajo que ha hecho ENAO, desmenuzar ello, y sobre todo que hay una tarea a nivel ya gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? Porque tenemos las cifras a nivel, llamémosle así, macro, pero habría que ver cómo, por ejemplo, manejan indicadores, que son estos indicadores que nos está presentando INEI, cómo se manejan estos indicadores a nivel del gobierno regional, a nivel de los gobiernos municipales, porque necesitamos también, que siempre lo he insistido yo con ello, líneas de base a nivel
municipal, por ejemplo, para ver cómo está la población de los distintos distritos, ¿no? Y esos son indicadores que debería también fomentar el propio gobierno, ya no solamente encargárselo como tarea al gobierno nacional o al INEI en este caso, sino los propios gobiernos locales deben empezar a construir y trabajar su gestión en base a indicadores. Hay una reciente encuesta publicada que coloca a Keiko Fujimori en el 4º lugar de preferencias para presidente del Perú. ¿Cuál debería ser la lectura de estas cifras? Bueno, esto es parte de la crisis que se vivió, ¿no? Que ahora esta misma encuesta muestra, ¿no?, de que la tensión, el nivel de tensión ha pasado del 60 al 40% en la percepción de la población del conflicto que hubo entre Ejecutivo y Legislativo. Ahora, uno de los rostros o de los actores clave en esta tensión fue la bancada de Fuerza Popular, que se identifica directamente, más allá de uno que otro vocero de bancada, con la señora Keiko Fujimori. Entonces, este es un pase de factura de ese nivel de tensión que acabó con la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski por propios problemas del señor mismo Kuczynski, pero que vio un actor clave en este proceso del arrinconamiento, por decirlo de algún modo, ¿no? Y es por eso que se ha pasado factura en esta baja de aprobación a la señora Fujimori, creo yo, ¿no? Y finalmente, ¿cuál es la evaluación de estas primeras semanas del gobierno de Martín Vizcarra? Creo que ha sido, ¿no?, en este primer mes que acaba de cumplir, ¿no?, pues ha tenido gestos prontos, ¿no? El hecho de que al asumir el mando vaya luego a un hospital, ¿no?, visite un colegio, me parece que su experiencia como presidente de gobierno regional le permite ese mayor acercamiento con la población y la problemática inmediata, ¿no? Como diríamos, esta relación como presidente vecino, ¿no?, una cosa así, ¿no? Okay. Cosa que no se veía claramente con Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Esto le ha ayudado, ¿no? Ahora tiene una aprobación al día de hoy de más del 50%, ¿no? Que ven aprueban la gestión, que si bien es cierto tiene solamente un mes. Otro punto importante es la visita que hizo a la zona norte, ¿no?, por el tema de la reconstrucción, y ha vuelto a insistir hace un par de días porque la reconstrucción va demasiado lenta. Ahora, una cosa es decirlo y otra cosa es agilizarlo, ¿no? Porque es parte de ahora de la reconstrucción. Ahora es parte. Fue también como ministro de Transporte, que bueno, él renunció al cargo por el tema de Chinchero, ¿no? Yo espero que el presidente, que ha tenido este gesto de visitar la zona de los hechos, ¿no?, de mencionarlo en su discurso inaugural de la asunción de mando, ¿no?, y de volver hace unos días a tratar el tema, pues de las iniciativas, tenga los proyectos adecuados para acelerar el proceso de reconstrucción, que creo que podría marcar mucho la diferencia y empoderar lo que dice la encuesta sobre percepción, por qué Martín Vizcarra es en este mes bien evaluado por los peruanos, ¿no?, con más de 50% de aprobación, es porque es respetado, dice el 59%, y porque es activo, dice el 54%. Entonces vamos a ver si realmente ese respeto se mantiene, manteniéndose el presidente activo, y dar las iniciativas y los proyectos adecuados para agilizar, por ejemplo, esta reconstrucción que es tan pendiente en el norte del país, pues mostrará que realmente es lo que la población está pensando de él, ¿no?